Tras a boa experiencia do ano pasado, Boiro repite no Salón Náutico de Düsseldorf. O Concello promociona a súa náutica na cita alemá coa vista posta nas relacións co norte de Europa, destacando os portos e os náuticos do Báltico e do sur de Escandinavia. Estos son los principales mercados a los que queremos llegar, ya que el primer año que estuvimos en Alemania, el año pasado, ya hemos conseguido objetivos importantes, visitas de países de Noruega y de Holanda y también de la parte noreste de Inglaterra, que está afectada, y hemos tenido un incremento de un 20% en los que son las arribadas de barcos al náutico de Boiro, ¿no? Este é o traballo cara aos mercados exteriores, pero non deixan de lado o español. O rexedor aproveita tamén a cita alemá para establecer novos contactos. Que hemos mantenido contactos con las marinas de Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, las marinas de Andalucía y de Mallorca, para hacer cambios bilaterales y para potenciar lo que es los minicruceros en la Ría de Arosa y sobre todo nuestro destino que es Boiro, para que gente de estas regiones que tienen barco, que tienen náuticos, pues visiten nuestras rías y visiten Boiro. Con este éxito, Boiro colle novo pulo e chega convencido da súa potencialidade para atraer os visitantes destes mercados. No salón presentan a riqueza da súa oferta turística, facendo especial fincapé no seu vencello con Santiago e coa tradición compostela. Hablamos de nuestros 10 kilómetros de playas con banderas azules y con Q de calidad, con nuestros vestigios arqueológicos en la Sierra del Barbanza, en los castros de Neixón, y también de nuestro senderismo. Y vendemos a Boiro como un puerto de referencia para llegar a Santiago y aprovechar también lo que son las rutas xacobeas marítimos fluviales de Arousa y de Ulla, y también esas visitas por esos 14 cruceros.